buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo. Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias al Señor. Estás escuchando Radio Cristiana Amén. Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. Gracias a Dios. Desde Lima, Perú, a las naciones. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bendiciones, hermana Ginette. Dios los bendiga abundantemente. Que el gozo y la paz del Señor sea con todos ustedes y su familia. Bendiciones, gracias al Señor. Estamos una vez más con ustedes para tener la palabra del Señor. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Bien, en esta noche haremos un alto referente a nuestra serie. Estamos preparando una serie que vamos a estar dando los domingos. Y bueno, hoy día vamos a hablar un poco de lo que es la armadura de Dios. Específicamente no la armadura, pero ¿qué debemos hacer antes de ponernos la armadura de Dios? Hay algo que la palabra de Dios nos dice, nos advierte o quizás nos amonesta, nos previene antes de tomar la armadura. ¿Qué tenemos que hacer? Y a propósito, yo hice una pregunta la vez pasada. ¿La armadura de Dios es una opción? ¿La armadura de Dios es una imposición? ¿La armadura de Dios es una provisión? Esa pregunta hice. Algunos ya me han contestado, por supuesto, y vamos a ir desarrollando un poco eso en los estudios bíblicos que estamos teniendo los días martes. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Bendiciones, hermana Marilu Valerio. Dios lo bendiga abundantemente. Entonces, vamos a ir viendo los días martes, descubriendo mi estilo de vida como un soldado de Cristo o un guerrero de Cristo. Hemos sido llamados para tomar toda la armadura de Dios. No dice una sola armadura, dice toda la armadura de Dios. Y cuando habla de armadura, entonces estamos hablando pues de milicia, de una batalla, de una guerra. Y si hablamos de guerra, estamos hablando de soldados, guerreros, armas. ¿Qué tipo de armas debemos usar para esa batalla que vamos a tener? ¿Cuál es el terreno donde vamos a batallar? ¿Contra quiénes vamos a batallar? Entonces, todas esas cositas tenemos que ir viendo en cuanto a nuestro estudio antes de lo que es guerra espiritual. Estamos preparando un material que nos va a ayudar bastante en eso. Bien, vamos orando. Padre, gracias. Muchísimas gracias. Una vez más estamos delante de ti agradeciéndote por tu infinita bondad y tu infinita misericordia, que si no fuera por tu misericordia, ¿qué sería de nosotros? Señor, bendice a las personas que están administrando estos medios, Señor. Ayúdalas en sus trabajos, guarda a su familia también en este tiempo tan difícil, Señor. Oramos, Dios Santo, para que tú seas, Señor, quien puedas estar ministrándonos a través de esta palabra a todas las personas que van a estar en contacto, que están en contacto. Bendiciones a todos, a cada uno de ellos, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Háblanos, ministranos a través de este tiempo contigo, a cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones, nuestro hermano Luis Arias, que Dios lo bendiga. Nuestra hermana Esther, bendiciones, que Dios sea obrando más y más en cada uno de ustedes, en su familia, en su hogar. Cuídense, hermanos, porque la situación está un poco difícil. Ya nos han avisado que tenemos que tener mucho cuidado, mucho más todavía,
de lo que estamos cuidando. Amén. Bendiciones, bendiciones. Nuestro hermano Juan Alberto Rodríguez, bendiciones. Que Dios lo bendiga abundantemente. Gracias al Señor. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 6. Debemos estar listos en el versículo 10. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor. Amén. Música peruana. Música de nuestro Perú profundo. Gracias al Señor. Bien, gloria a Dios. Gracias al Señor. Fuiste llamado para tomar toda la armadura de Dios. Toda, no dice uno, toda la armadura de Dios. Entonces, tenemos que aprender cómo o qué debo hacer. Gracias al Señor. Amén. Parece que... Amén. Continuamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Parece que se ha cortado, pero... Bien. Jesús es el Señor de mi Perú. Jesús es el Señor de mi Perú. Muchas gracias, Pastor José Navarro. Gracias. Muchas gracias por su colaboración, por su derecho de autor. Gracias, Pastor José Navarro. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, nuestra hermana Daisy Cruz. Bendiciones. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Estaba diciendo, aprendiendo qué debo de hacer antes de vestirme de la armadura de Dios. Gloria al Señor. Bien. ¿Cómo puede un soldado ir a una batalla sin haber sido entrenado? Una pregunta. ¿Puede un soldado, un guerrero, ir a una guerra, ir a una batalla sin haber sido entrenado? Sin haberse entrenado. Otra pregunta que tenemos que hacernos, ya le hemos dicho, ¿la armadura de Dios es una imposición, es una provisión o una opción? Son cosas que tenemos que pensar. Si habla de armadura de Dios, quiere decir también que hay una armadura de parte del enemigo. ¿Qué tipo de armaduras usa el enemigo? Un guerrero tiene que saber para poder enfrentarse a su enemigo. ¿Qué tácticas? ¿Cuál es la táctica que el enemigo va a usar para pelear contra nosotros? Entonces, esas cosas tienen que ver con armadura. Una cosa que quiero mencionarles. Podemos pelear con potestades, principados, huestes espirituales de maldad si no hemos vencido las cosas pequeñas de nuestra vida. Si todavía no hemos vencido nuestras cosas pequeñas de nuestra vida, podemos enfrentarnos contra esos grandes espíritus. Todo es en aspecto espiritual. Por eso estos seres espirituales están están bien entrenados. No son cualquiera, hay que reconocer eso. Entonces, por eso es que el creyente tiene que estar preparado para esta guerra espiritual. Le decía, lamentablemente, o es muy triste, de que muchas personas tienen la armadura, han recibido la armadura, porque es una provisión de Dios, pero lo han guardado, años está guardado, y no lo usan, no lo quieren usar. La pregunta sería, ¿por qué no lo quieren usar? ¿Qué está pasando? Entonces, cuando hablamos de armadura de Dios, estamos hablando de eso. Amén.
Gloria a Dios. Bien, estamos en Radio Rosa de Sarón. Nos preparamos para escuchar la palabra. Gracias al Señor. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón. Amén. Desde Lima, Perú, desde Lima, Perú, desde San Martín a las naciones. Bienvenido, hermano Víctor Eguiluz, Dios lo bendiga. Bienvenido, qué buenas vacaciones se ha dado usted, hermano, qué lindo con ver a su esposa también. Esperemos que su mamita esté mucho mejor, Dios lo bendiga. Bien, Efesios capítulo 6, versículo 10. Ahí dice la armadura de Dios. Mire lo que dice, voy a dar el versículo 10 y el versículo 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, hermanos, el apóstol Pablo en el capítulo 6 está hablando, vamos a leer el versículo 9. Y vosotros, amados, haced con ellos lo mismo, dejando la amenaza, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y pasa el punto donde dice la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos, después de haber dado todos los consejos, nos hace un paréntesis el apóstol Pablo y dice, y nos amonesta, nos dice, pongan atención a lo que les voy a decir. Hay más cosas que tengo que decirles. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el poder de su fuerza. Y luego viene el versículo 11, donde dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Querido hermano, ¿cómo te fortaleces en el Señor? ¿Puedes darme una respuesta? De repente ahí escribirlo. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? ¿Cómo nos fortalecemos en el poder de su fuerza? Acá dice, ¿no? Antes de todo lo demás cosas, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De qué nos está hablando? ¿Qué nos está hablando? Fortaleceos. ¿Qué significa fortalecer? ¿Y qué significa fortaleceos? En el Señor. ¿Cómo te fortaleces en el Señor? En esta mañana decía a alguien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo nos fortalecemos? En el Señor. Escríbalo. Escríbalo. Amén. Gloria a Dios. Música peruana. Bendiciones desde Perú a las naciones. Bendiciones a nuestros hermanos de provincia, nuestros hermanos de Alto Mayo del departamento de San Martín. Bendiciones a nuestros hermanos de Pucallpa. Bendiciones a nuestros hermanos de Huaral, Chancay, Huacho, Vegeta. Bendiciones. Que Dios os bendiga abundantemente. Gracias al Señor. Vamos a seguir escudriñando la Escritura. El Señor nos está hablando. La pregunta que hice, ¿cómo te fortaleces en el Señor? ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? ¿Cómo nos fortalecemos en el poder de su fuerza? ¿De qué fuerza está hablando? ¿De qué poder está hablando? Una vez que sepamos eso, viene lo siguiente, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, bien sólido allí. Decía en esta mañana, alguien me dijo, pastor, yo ya estoy frío, me he enfriado, pastor. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que como no estamos yendo a la iglesia, ya me he enfriado, pastor. ¿De quién es el problema? ¿Del pastor o del soldadito? El concepto que hay de iglesia con comunión con Dios es preocupante. Muchas personas no están yendo a la iglesia, pero su comunión con Dios
es más fuerte que antes. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Nuestra comunión con Dios, una prueba nada más. El otro día viene una hermanita y me dice, pastor, acá estoy, está con el Señor. Sí, pastor, claro, por supuesto. Acá está mi diezmo, pastor, le voy a dejar. Una anciana me dejó su diezmo. Yo le dije, está bien, vamos a darle a nuestra hermana Panamá. Y esta hermanita, caliente, fervorosa, y le comento, alguien me dijo eso, ¿cómo va a decir esas cosas? Esta persona pues no sabe lo que es tener comunión con Dios. Y me enseñó mucho esta hermanita. ¿Cómo demuestras tu comunión con Dios? Ahí lo está demostrando esta hermana, siendo fiel al Señor. Nadie le exige, nadie le está imponiendo a dar su diezmo, pero su comunión con Dios lo hace voluntariamente hacer eso. Es cierto que la iglesia, el templo, es un lugar donde podemos reunirnos y gracias a Dios, la palabra de Dios nos dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, pero eso no tiene que ver con tu comunión con Dios, porque tu comunión con Dios es todos los días. Tremenda lección me dio esta hermanita. Muchas gracias, esta hermanita, sierva del Señor, que el Señor lo siga usando. Antes, cuando era joven, esta hermanita iba por todo lado, llevando el Evangelio del Señor a todo lado. Bien, no me han contestado. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Hermano Juan Rodríguez, hermana Daisy, ¿cómo te fortaleces en el Señor? ¿Cómo te fortaleces, hermano Víctor, en el Señor? ¿Cómo te fortaleces en el poder de su fuerza? Amén, hermano Víctor. Nos fortalecemos al leer la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Buena respuesta, ya nos está dando una respuesta aquí el hermano Víctor. ¿Cómo nos fortalecemos? Acá dice, leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios me fortalece, dice el hermano. Amén. Está por ahí. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Bien. Por eso es importante la palabra que el Señor nos va a ministrar. La palabra fortalecer significa aferrarse. Por eso es importante la palabra aferrarse, agarrarse, no soltarse. La palabra fortalecer, me agarro, me agarro ahí y me aferro a eso. ¿Qué nos hace entender eso? Usted ha escuchado el pámpano. El cristiano es un pámpano que está ligado, que está agarrado, que está aferrado a la vid. ¿Quién es la vid, querido hermano? Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid y mi Padre el labrador. Palabras de nuestro Maestro, Señor Jesucristo. Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, mi Padre es el labrador. ¿Quién es la vid? Este pámpano tiene que ser puesto a prueba, porque si el pámpano que está ligado a la vid no tiene fruto, ¿qué hará nuestro Señor Jesucristo con ese pámpano que no tiene fruto? Sigo la pregunta, ¿cuándo este pámpano se va a convertir en discípulo? Ahí está el proceso del entrenamiento de un soldado de Cristo que le dieron la armadura y tú dices, Señor, no quiero la armadura. Bueno, si quiero lo tomo, si no, no. Dios no te impone la armadura, te lo da. Ahí está la armadura. Ahora depende de ti para que tú lo tomes. Si tú no quieres tomarlo, Dios no te va a exigir. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más me puede dar una respuesta? ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? ¿Cómo nos fortalecemos en Él? Amén. ¿Cómo te fortaleces en el Señor? Gloria a Dios. Comparte esta palabra, hermanos. Está muy buena. Comparte esta palabra
que va a ser de mucha edificación para otras personas también. ¿Cómo te fortaleces en el Señor? ¿Cómo te fortaleces en el Señor? ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Amén. Gloria a Dios. Estamos compartiendo aquí esta palabra, que el Señor pueda llegar a todas estas personas que tenemos aquí en contacto. Comparte con sus contactos. ¿Cómo nos fortalecemos? Te estamos dando la pista. ¿Cómo estás andando con el Señor? Agarrado de las manos de Dios. Ahí está el inicio. Si has perdido tu comunión con Dios, claro, pues te vas a enfriar. Pero tienes que estar agarrado de la mano de Dios. ¿Cómo estás caminando? ¿Agarrado de la mano de Dios? Como pámpano estás ligado a la vid. Esas son cosas que tenemos nosotros que analizar antes de tomar la vestidura. ¿Qué implica eso? Agarrado de la mano de Dios, creer en Dios, creer en su palabra, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. No solamente creer en la palabra, sino obedecer a la palabra. Ahí está la clave. Muy buena respuesta, nuestro hermano Víctor. Obedecer la palabra. Acá dice, pastor, orando también. Amén. Orando y leyendo la palabra, dice nuestra hermana Cruz. Amén. Estamos muy bien. Estamos entrando. Gloria a Dios. Confiando en Dios, que es todopoderoso, dice nuestra hermana Jenny. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo nos fortalecemos? Aferrarse, ligado a la vid. Pero este pámpano, si dice que tiene fruto, Jesucristo lo limpiará. Al pámpano que tiene fruto, Jesucristo lo va a limpiar para que lleve más fruto, dice la palabra. Jesucristo lo va a limpiar para que lleve más fruto. Más fruto. Este pámpano está dando fruto, pero ahí no es suficiente. Jesucristo lo va a limpiar. ¿Cómo nos limpia? ¿Cómo nos limpia? Amén. ¡Qué tremendo! Estamos entrando. ¿Cómo nos limpia? A ver, ¿cómo nos limpia Jesucristo para que podamos llevar más fruto? Está un árbol que está allí puesto bien bonito y ves ahí algunas cosas que de repente no están, tiene hojas secas. ¿Qué hace usted? Y el otro que no tiene fruto, Jesucristo lo quitará. Y lo botará a la basura para que se seque y lo queman, y viene el viento y se va. ¿Cuál de los dos pámpanos eres tú? ¿El pámpano que tiene fruto o el pámpano que no tiene fruto? Ahora, el pámpano que tiene fruto, Jesucristo lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. ¿Cómo limpias tú? ¿Cómo haces tú para que una planta sea más hermosa? ¿Cómo lo limpias? En otras palabras, ¿cómo podas a una planta? Ajá, ya me estás entendiendo. ¿Cómo podamos? Tenemos que podarlo. Y pregunto, cuando a la planta le podan, le cortan las ramas que no sirven, ¿duele o no duele? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén, gloria a Dios. A esa planta cuando le cortan, ¿le duele o no le duele? A usted como pámpano, cuando Jesucristo te va a podar, ¿te va a doler o no te va a doler? Ahí está la cosa, hermanos. Claro, el agricultor va a poner también, va a prever que no se infecte, que no entre los hongos, que no entre el gusano, porque esto lo va a matar a la planta. Y toma su insecticida y bueno, pues es el mantenimiento que da el agricultor. Entonces, ¿cómo tú te fortaleces en el Señor? Estamos ya entrando, agarrados de Él, creyendo en la palabra, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, obedeciendo la palabra, y Jesucristo te va a limpiar para que tengas más fruto. ¿Por qué ese pámpano no lleva fruto? Porque no está limpio. ¿Y qué nos limpia? La palabra de Dios nos limpia. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino?
Qué hermosa es la palabra. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar la palabra. Muy buena respuesta. Exacto, con guardar la palabra. Bendiciones, bendiciones a nuestros hermanos. Oh, Dios los bendiga abundantemente. Es un gozo poder tenerlos porque ustedes están escuchando la voz de su pastor. Bendiciones a nuestra hermana Cecia, a nuestra hermana Mary. Bendiciones, gloria a Dios, a la familia Retamoso. Que Dios los bendiga abundantemente. Claro, nuestra hermana Daisy dice, duele, pastor, cuando nos podan. Claro, duele pues, duele. Nos duele. Ese es el asunto, que a muchas personas te duele cuando te dicen tienes que sacar tu orgullo. ¿Duele o no duele? Cuando dices cuando el pastor te dice tienes que ir a pedir perdón a esa persona que le has ofendido. Pero ella me ha ofendido a mí, él me ha ofendido a mí. No, la palabra de Dios dice, no tienes que tener, anda, asegúrate de eso. Pero me ha ofendido, pastor. No dice la palabra eso, tienes que acercarte y pedir perdón. ¿Cuántas veces tienes que pedir perdón? ¿Duele o no duele? Ah, pues tienes que matar tu orgullo, pues. Tienes que matar tu ego. Tienes que matar tu yo. Como decía el otro día, hay animalitos que están dentro ahí, espíritus inmundos que están dentro. Hay que matar al tigre, hay que matar a la tortuga, al pavo real, hay que matar a la serpiente. Esos animalitos inmundos están ahí todavía. Entonces duele, pues Jesucristo te va a podar, la palabra te va a podar, la palabra de Dios te va a limpiar tu vida, nuestro ser. Somos limpios por la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Somos limpios por la palabra. Guardar la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Cómo nos limpiamos? Guardando la palabra. ¿Cómo nos limpia? Guardando la palabra, obedeciendo la palabra. ¿Cuántas personas, cuántos creyentes obedecen la palabra de Dios a medias? ¿Cuántos creyentes obedecen la palabra de Dios a medias? Eso lo encuentro en todo lugar. A medias obedecen la palabra. ¿A cuántos Dios les está hablando? ¿Cómo te fortaleces? Obedeciendo la palabra. No cuando te conviene. Obedeciendo la palabra, lo que dice la palabra, tienes que hacerlo. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Tenemos que permanecer en la vid. Y la palabra de Dios tiene que permanecer en tu vida. En esto glorificamos al Padre, en que llevéis mucho fruto. En que llevéis mucho fruto. ¿Cómo glorificas al Padre? ¿Cómo glorificamos a nuestro Padre Celestial? Llevando mucho fruto. Ahí lo dice, usted puede leerlo. Juan capítulo 15, versículos 7 al 17. Entonces, cuando usted tiene fruto, mucho más fruto, ese pámpano ya no va a ser pámpano, va a pasar a ser discípulo. ¡Qué tremendo! ¿Tú eres pámpano o ya eres discípulo? Todos iniciamos como pámpanos, pero ese pámpano que no tiene fruto nunca será discípulo, porque será quitado y será quemado y echado fuera. Pero el pámpano que tiene fruto, Jesucristo lo va a limpiar por la palabra. Somos limpiados. Aplicando la palabra a nuestra vida, somos limpiados de esas cosas malas que tenemos, limpios del viejo hombre que tienes todavía. Nos somos limpiados y somos revestidos de la nueva vestidura. Pero muchas personas, cuando hablo de viejas vestiduras, es el pecado que hay en nosotros. Pero hay tantos cristianos creyentes que dicen ser creyentes y les gusta vivir con su pecado. Quieren seguir viviendo con su pecado. Esos son pámpanos.
no tienen fruto. No hay frutos de un verdadero arrepentimiento. No hay frutos de labios. Hoy, qué griterías hay en tus labios. Cosas malas y perversas y maldiciones hablas de tus labios. Eres un pámpano que no tiene fruto. Y Dios te va a sacar, te va a echar de la vid. Antes que sucede eso, es mejor arrepentirse y pedir perdón al Señor y reiniciar de nuevo. Pastor, yo estoy así. Empieza de nuevo. Mientras tengas vida, Dios te da vida todavía. Reinicia de nuevo. Por eso es importante que escuchen la palabra de Dios. Dios está hablando a través de mis labios. Amén, gloria a Dios. Ay, pastor, me está dando duro. ¿Qué voy a hacer? Pues la palabra en Eclesiastés dice que las palabras de un pastor y de un maestro es como aguijón que llega y golpea duro. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues Dios te está hablando. Dios está usando mis labios para hablarte. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Seguimos o no seguimos? ¿En qué momento llegamos a pasar de ser pámpano a ser discípulo? Cuando tengas frutos de un verdadero arrepentimiento. Gloria a Dios, gracias al Señor. Frutos verdaderos. ¿Cómo glorificamos al Padre? Llevando frutos. ¡Qué tremendo! Esto significa que ya estamos entrando a un proceso de entrenamiento. Amén. De entrenamiento. Estás entrando al lugar de entrenamiento. En el contexto romano, los soldados se fortalecían en el lugar del entrenamiento porque adquirían conocimiento de cómo agarrar las armas, cómo cargar sus armas, adquirían conocimiento y táctica de lucha y de guerra en el lugar del entrenamiento que se llamaba palestra. Así se llamaba, pelestra. Así se llamaba el lugar del entrenamiento. Todos los soldados romanos tenían que ir a ese lugar para entrenar. No podían ir a la batalla si es que no había entrenamiento. Pregunto, ¿el entrenamiento es obligatorio? ¿Es voluntario? ¿O es seleccionado? Estamos hablando, pues, del servicio militar. Eso significa la armadura de Dios. Tienes que tener conocimiento de lo que es milicia, de lo que es servicio militar. Tenemos que saber eso. El apóstol Pablo no fue militar. Hemos dicho en las anteriores, ¿hay algún discípulo que fue militar? No hay ninguno, porque hay pescadores, comerciantes, tejedores, de todo hay, pero hay cobrador de impuestos, abogados, médicos, pero no encontramos un militar, salvo el centurión que por allí dijo, no soy digno de que entres a mi casa. Pero ¿quién era el centurión? Un hombre que estaba al mando de 80 personas y tenía también un jefe, que él tenía que sujetarse a su jefe. Pero a muchas personas no les gusta eso. No les gusta sujetarse a la autoridad que Dios ha puesto. Antes de ir a una guerra espiritual, tienes que sujetarte a tu pastor, a tu autoridad que Dios ha puesto a esa persona. Estamos aprendiendo, gracias al Señor. Por eso le decía, comparte esa palabra con tus hermanos, con tus contactos. El entrenamiento de un guerrero, de un soldado, ¿es voluntario, es obligatorio o es seleccionado? El entrenamiento tiene que ver con mi fortalecerme en el Señor, con mi fortaleza en el Señor, por supuesto que sí. Tiene que ver con tu fortaleza en ese lugar, tú te entrenas allí, entrenas. Esos soldados romanos, esos gladiadores, tenían que entrenarse duramente y entrenaban en la arena, en el desierto. Tenían que ir al desierto porque ahí había alacranes y serpientes. Y si te picaba, bueno, pues tendrás que vencer el veneno y luego otra vez resanarte.
y entrar nuevamente al entrenamiento, porque es parte del entrenamiento. Pregunto, ¿alguna vez tú has perdido una batalla? ¿Alguna vez como guerrero, guerrera de Dios, perdiste una batalla? ¿Has salido herido? ¿Qué has hecho? ¿Has entrado al proceso de ser resanado? Y nuevamente has reentrado al reentrenamiento. Eso es lo que hacían los soldados romanos. Por eso tenemos que saber. Ellos tenían pruebas de entrenamiento en agua, en candela, en fuego, para perder el temor y el miedo, en agua, para tener la destreza de estar en el equilibrio, en terreno mojado, arenoso. Ellos tenían sus sandalias con púas para que no se resbale y tenían que ir a esos lugares de arena movedizas. ¿Qué es la arena movediza en el aspecto espiritual? La arena movediza son las doctrinas. Esas falsas doctrinas, esas medias doctrinas que por allí están ahora saliendo, donde te mueven el piso. Las arenas movedizas son las doctrinas falsas. Cuidado con eso. Por eso tenemos que aprender. Tenemos que ir aprendiendo. Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán. Y si la llama arde, no te abrazará. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Eso significa que estás en el proceso de entrenamiento. El entrenamiento, para algunas personas no les gusta entrar, pero el Señor a veces, ¡pum!, les pone. El Señor nos llama la atención muchas veces porque estás ahí, pues, a veces sí, a veces no. Un pie con el Cristo y otro pie con el mundo. A Dios no le agrada eso. No seas tibio, prefiere que seas frío o caliente. Entonces tenemos que agarrarnos de las manos del Señor. Bien agarrados a Él. No te sueltes. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Estamos dando unas pautas de cómo fortalecerse en el Señor. Cuando tú pasas una prueba, después de pasar la prueba, te sientes un poco débil de repente, pero estás fortalecido en tu fe. ¿Cómo fortaleces tu fe? Después de pasar una prueba, te estás fortalecido en tu fe. Has pasado esa pequeña prueba, ahora viene otro, un poco más fuerte. ¿Qué más dice la palabra? ¿Cómo nos fortalecemos en el poder de su fuerza? ¿Cómo nos fortalecemos en el poder de su fuerza? ¿Cómo nos fortalecemos? Amén. Amén. ¿El entrenamiento es voluntario, obligatorio o seleccionado? Me han dicho voluntario ahí. ¿Estás listo para entrar al entrenamiento antes de vestirte la armadura de Dios? ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor? La armadura de Dios. La armadura del romano era coraza, pesado, su casco. Y aquel que no tenía entrenamiento, el casco le pesaba y ¡pum!, se iba por otro lado. No, tenías que entrenar pues para adecuarte al balance de ese casco de metal que había en su cabeza, y tenías que tener fuerza en el cuello. Pero si tú no te pones antes eso, pues, ahí nomás queda. Qué tremendo. Qué tremendo. Fortaleceos en el poder de su fuerza. ¿Cuántos de ustedes han recibido el poder de Dios? ¿Y cuánta fuerza has recibido? Buena pregunta. Algunos ya me captaron. Gloria a Dios por eso. Ahí hay otra condicional. La armadura está puesta allí. Tú lo recibes bien.
Pero muchos no se ponen. No quieren quitar todavía las viejas costumbres. Las ropas viejas no quieren quitárselo. Cuidado. Ahora el poder de Dios está allí. Te lo da el poder. Esa palabra, fortaleceos, es una palabra que se llama endunamó, que quiere decir hacerte fuerte, adquirir experiencia, adquirir poder, recibir poder. Ese fuego, ese poder de Dios te lo da. Está allí, ahí está. Tú debes de tomarlo. Pero muchos cristianos no lo toman. No quieren. ¿Cuál es el poder? ¿Acaso no dice la Biblia? Usted sabe el poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Qué dice? El Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que tú te hagas fuerte y fortaleces para pelear contra el enemigo, porque hay dura lucha que tratar. Y ese fuego de Dios te quema, ese poder de Dios te quema. Te quema para quitar todos los bichos, todas las bacterias, todos los virus que hay en tu vida. Hasta que se vaya y se retire todo. El Espíritu Santo va a santificar tu vida. Y va a quitar todos los animalitos que están ahí, o todos los animalotes que están ahí. Te va a quitar la tortuga, la ira, el pavo real. Esas cosas tienes que despojarte, pues, hermano. ¿Acaso no dice la palabra? Despojaos del viejo hombre. ¿Para qué ya vivir con esas cosas? Pero hay cristianos que tienen 20 años y siguen viviendo con las griterías, siguen viviendo con la ira, siguen viviendo con... Santo Dios. El Señor está hablando. Todavía con resentimientos, con cosas del pasado, sacando trapitos de hace 20, 30 años. ¿Qué clase de cristiano eres? Así. Recapitula tu teología cristiana. Querido hermano, te hablo en el amor del Señor. Todavía tienes tiempo. Empieza de nuevo. Si hay que empezar de nuevo, empieza ahora mismo, empieza de nuevo. Empieza de nuevo. Rápidamente, ¿cuáles son el viejo hombre, pastor? Muy buena pregunta. Ahí está, me está preguntando. ¿Cuáles son las vestiduras del viejo hombre? Despójate del viejo hombre. ¿Cuáles? Claro, pues tienes que despojarte del mal carácter. De esas griterías, de esa ira, de esas mentiras que salen de tus labios, de esas contiendas y chismes que hay en tus labios. De eso tienes que despojarte, pues, querido hermano. Las murmuraciones que hay el orgullo, la pereza, la envidia, esas cosas tienes que despojarte. Ya esas cosas ya no deben estar en tu vida. Y cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te va a sanar de las infidelidades, de las emociones equivocadas, de los sentimientos equivocados. Dios te va a sanar el interior de tu alma, de tu corazón. Vas a confesar esos pecados ocultos que habían allí y el Señor va a sanar tu vida. De esa manera te vas a fortalecer en el poder de su fuerza. ¿Qué tenemos que hacer antes de ir a vestirnos? Por eso es que no se visten, pues, hermanos. Por eso es que no quieren vestirse de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque les cuesta, pues, sanarse. Les cuesta quitarse de las vestiduras del viejo hombre. Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, Dios te va a dar los frutos del Espíritu Santo. Va a haber esos frutos en tu vida. Vas a tener paciencia, vas a tener amor, vas a tener templanza, vas a tener dominio propio. Apropiate de esa. Te estás fortaleciendo en el Señor, en el poder de su fuerza. ¡Qué tremendo! Por eso necesitamos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, ya has pasado de pámpano, estás pasando a ser discípulo. Y una vez que estás ya bien agarrado a ser discípulo, vas a empezar a servir al Señor. En otras palabras, vas a ser siervo del Señor, esclavo del Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué linda la palabra!
El Dios está hablando, Dios está ministrando. Cuando te sanas de todas esas cosas malas que hay allí, en otras palabras, estás cerrando puertas al enemigo para que el enemigo no te ataque. Por eso es que muchas personas tienen miedo de enfrentarse a estos espíritus malos. Claro, porque el enemigo los va a atacar, porque hay derecho legal ahí que el enemigo tiene y te va a dar duro, pues. Por eso es que muchos tienen miedo. Y muchas veces al pastor y a la pastora nos dicen, pastor, ora, pastor, por mí, oren por mí. Y tú no quieres orar. ¿Y por qué tú no oras? A veces les hago orar conmigo. Está bien, vamos orando ahorita. Y les hago orar allí. Ya no me vuelven a llamar. Oye, qué fácil es, ¿no? Que el pastor ore, pues, que él reciba los ataques, pues. Oye, ¿y tú? Moviendo la colita por ahí. Qué terrible, qué terrible. Como cristiano, como creyente, tienes que asumir tu responsabilidad. Tienes que asumir tu responsabilidad como guerrero, como soldado. Entonces, la palabra de Dios está llegando y te está hablando. Por eso dice la palabra que los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Oiga, no me entienda mal. Usted no tiene por qué darle dura a la esposa. No, dice violento, pastor. Usted no tiene por qué darle dura al esposo. No. Claro, hay mujeres que le dan dura al esposo. Y así dicen son cristianas. No estoy hablando de ese tipo de violencia. Estoy hablando de una violencia de los dos reinos, entre las tinieblas y la luz. ¿Tú eres luz o eres tinieblas? Ese es otro campo. Ese es otro nivel donde ya se habla de guerra espiritual. Guerra espiritual. Todavía no estamos entrando en eso. Estamos dando el ABC nada más, la introducción de lo que tiene que ver con la armadura. Ni siquiera he hablado todavía de la armadura de Dios. Estamos hablando cómo te fortaleces en el Señor. Cuando te fortaleces en el Señor, estás bien fortalecido, no va a haber lugar para rencor en tu vida. No va a haber lugar para odios en tu vida. No va a haber lugar para esa palabra. Eso sí, nunca lo voy a perdonar. Lo que me ha hecho, eso sí que nunca le voy a perdonar. Oye, ¿qué clase de cristiano eres? Y así dices que eres guerrero. Guerrera. Que vas a ayunar ahí para hacer guerra. ¿Contra quién te vas a luchar? ¿Piensas que esos espíritus inmundos no tienen táctica de guerra? Y si tiene derecho legal, aguanta pues. Cuidado, no tiene que haber nada ahí que el enemigo se apropie de eso. Tienes que despojarte de todo. Tienes que alinearte a Dios. Tienes que caminar en comunión con Dios. Tenemos que tener esa comunión todos los días. De tal manera que tú puedas decir, el victorioso vive conmigo. El victorioso está conmigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el lema que tenemos que tener todos los hermanos en Cristo, guerreros de Dios. ¡Qué tremendo! Ahora, en estos tiempos, tenemos que tener mucho más cuidado todavía, porque Jesucristo nos advirtió, orad y velad, para que no entréis en tentación. La oración es la mejor armadura que tenemos contra el enemigo. En Efesios habla de la armadura. Pero el séptimo es la oración. Cuando tú oras, mueves montañas. Cuando tú oras, haces que saques una alma del infierno al reino de los cielos. Hay violencia en los cielos. En el segundo cielo. Hay violencia allí. Y solamente Jesucristo nos ayuda en eso. Tú no lo haces. Nosotros no lo hacemos. Es Jesucristo quien nos hace. Y dice, fortaleceos en el Señor. Resumo. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo te fortaleces en el Señor? Ahora ya sabes. Agárrate.
No seas pámpano sin fruto. Sé pámpano con fruto y aguanta la poda. Aguanta la poda. Cuando Dios te poda, te quita todas las cosas, nosotros también tenemos que poner nuestra parte. Tienes que quitarte esas cosas de tu vida. ¿Cómo te fortaleces en el poder de su fuerza? El Espíritu Santo te va a ayudar. Pide, pide, pide. ¿Acaso no dice? No me han pedido, el Espíritu Santo dice. Pida a que el Espíritu Santo venga a tu vida para que te dé poder y nunca traiciones a Dios, porque va a haber momentos en que va a pasar esto. ¿Eres o no eres cristiano? ¿Quién es tu líder? Traicionas. ¿Dónde vive? ¿Dónde está? Traicionas por salvar tu vida. Va a llegar momentos así. Que el Dios nos ayude. Que el Señor tenga piedad de nosotros como hija, como cristianos. Tenemos que ser hijos de Dios. Tenemos que ser soldados de Dios. Tenemos que ser guerreros de Dios. Soldados, todos empiezan a ser soldados. Pero para ser guerreros, tienes que ser un discípulo que tenga frutos, muchos frutos. Frutos de un verdadero arrepentimiento. Eso es lo primero. Frutos de palabras, de hechos. Y luego empezarás a ser un siervo, un militante de las cosas de Dios. Bien, se cumplió la hora. Que el Señor nos ayude. Gracias al Señor. No he hablado mucho de lo que es la armadura. Los días martes vamos a seguir enseñando poco a poco. Amén, gloria a Dios. Vamos orando. Padre Dios Todopoderoso, muchísimas gracias por la palabra que has estado ministrando, mi vida y la vida de mis hermanos. A veces no tomamos en cuenta lo que dice tu palabra. Tenemos que fortalecernos en ti, Señor, para que podamos nosotros estar listos y capacitados, entrenados, entrar al proceso de entrenamiento para poder vestirnos de la armadura de Dios. Si tú dices, Señor, que tenemos que vestirnos, es porque hay un propósito para el cual debemos usar esas vestiduras. Señor, ayúdanos. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por la palabra que tú has estado ministrando. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero dejarles una tarea. ¿Cuál es la armadura del enemigo? ¿Cuáles son las armaduras del enemigo? ¿Qué tácticas usa el enemigo para usar esas armas? Alguien dijo por ahí que el peor enemigo somos nosotros mismos. A veces le echamos la culpa a todo a Satanás, pero el enemigo está dentro de nosotros. Ajá, ya le di una pista. ¿Cuáles son las armaduras del enemigo? ¿Cuál es la mejor arma que el enemigo tiene para derrotarnos, para destruirnos? ¿Pueden desarrollar eso? Les dejo esa tarea en esta semana. ¿Cuál es la armadura, la mejor armadura que Satanás usa para derrotarte? Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. La mentira no es la mentira. Ah, Dios mío. La men por ahí dice. La men. Agrégale la T y la E. Amén. Gracias, pastor. Amén, gloria a Dios. Así es. Las grandes batallas empiezan aquí. Por aquí empieza todo. Si tú dices que ya perdiste, ya fuiste, pues. Pero si tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿quién te fortalece? Empieza ahí. Amén. Las grandes batallas empezaron aquí. Por eso algunas personas dirán, pastor, caí, pues pastor, caí, me equivoqué. Oye,
¿A quiénes quieres engañar? ¿Acaso en tu mente ya no pensaste, ya no maquinaste, ya no dejaste de dormir 2, 3, 4 noches para hacer todos los pormenores que tienes que hacer? Esto voy a hacer, esto, el otro, el otro, el otro. Ya maquinaste pues en tu mente. Cualquiera persona no cae así nomás por caer. Todo está aquí en la mente. Cuidado con eso. Ese es el mejor arma que el enemigo usa. Y mucho, mucho cuidado, porque el enemigo usa esa mente para quitar tu paz, para quitar tu gozo. Pero hay otras armas también, ¿eh? Hay otras armas que el enemigo usa. Y lo usa muy bien contra nosotros. Ahí lo dejamos. Muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo. Que Dios los bendiga abundantemente. Que el gozo y la paz del Señor sean. He dado solamente una táctica del enemigo. Solamente hay otros todavía. Vamos a ir desarrollando. Que el Señor nos ayude. El próximo domingo posiblemente tengamos la administración de la palabra del país de Italia. Y un amigo desde Italia estará dándonos una palabra. Vamos a estar atentos a lo que el Señor nos quiera decir. Que el Señor nos ayude. Oremos para despedirnos. Padre, gracias. Muchísimas gracias por la palabra que tú has estado ministrando en esta noche, por nuestros hermanos que han estado escuchando. Tu palabra, yo creo que tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra no volverá vacía. Ha sido sembrada en los corazones, hermanos. Y 100 por 1 va a desarrollarse. Lo digo, Señor, lo creo, Señor. Que tu palabra no vuelve vacía. 100 por 1 será dado en cosecha. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Rey. Gracias por la palabra. Te damos toda la gloria y todo el honor sean para ti. Bendiciones. Gracias por las bendiciones. Gracias por las oraciones que están orando por su pastor, por sus pastores. Gracias, hermanos. Sigan orando y busquemos más y más del Señor. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias al Señor. Aprendiendo qué debo de hacer antes de vestirme de la armadura de Dios. Amén. Gracias al Señor. Bendiciones.